Bueno, hermanos, buenas noches. Son las 7:32. Como todos los miércoles, aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. El día de hoy, si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos el reino de Dios, la parte uno. Y dijimos que en esta oportunidad íbamos a estudiar la segunda parte porque estaba siendo un poquito larga para dejarla toda condensada en una. Además, creo que el detalle que le dimos la semana pasada, pues nos enseñó un montón de cosas. Yo, como les digo, cada vez que estoy preparando un mensaje, el, el primero que es ministrado y enseñado realmente soy yo. Entonces, hoy quiero que continuemos con lo que habíamos empezado la semana pasada. Vamos a hablar, vamos a hacer un recorderis un poquito porque seguramente en estos 8 días pues se nos ha olvidado un poquitico qué es. Lo primero que estudiamos la vez pasada fue que dónde estaba el reino. No sé si recuerdan, hablamos de dónde estaba el reino y que el reino aquí y allá y estudiamos unas citas bíblicas y al final lo importante de eso era que el reino estaba entre nosotros, ¿verdad? Que el reino estaba entre nosotros y que teníamos que buscarlo con todas nuestras fuerzas y sintonizarnos. Si recuerdan un poco las frecuencias altas, las frecuencias celestiales y las frecuencias infernales. Teníamos que sintonizarnos de acuerdo a donde deberíamos nosotros vivir. Lo segundo que estudiamos era qué era el reino, ¿verdad? Estudiamos, bueno, ¿y entonces qué es el reino? Y estudiamos un poco de eso, estudiamos que el reino era justicia, estudiamos que el reino era paz, estudiamos que el reino también era gozo, estudiamos que el reino era poder, que dijimos que lo íbamos a ver al final, lo vamos a ver hoy, y estudiamos que el reino era eterno, ¿verdad? Entonces, al final, yo recuerdo que dijimos que con todas estas cosas maravillosas que tenía el reino, ¿quién no querría vivir en un reino así? ¿Verdad? Entonces, también alcanzamos a estudiar un poco y le cambié un poquito, porque la vez pasada decía, ¿qué necesitamos para entrar? Y aquí lo puse, ¿de quién es el reino más bien? Entonces, ¿de quién es el reino? Y alcanzamos a ver un poco que el reino era de los humildes, que se necesitaba humildad y estudiamos aquellos 20 puntos que espero, al igual que yo, estemos trabajando en mejorar muchísimo en esos puntos. Estudiamos también un poco sobre la integridad. Estudiamos que teníamos que ser íntegros, que no podíamos estar cambiando de acuerdo a las circunstancias. Estudiamos también un poco de la compasión. Recuerdan que estudiamos sobre la compasión, recuerdan que estudiamos que las ovejas y las cabras, y estudiamos que quién era cabra y quién era oveja, y estudiamos que las ovejas estaban a la derecha y las cabras estaban a la izquierda. Perfecto, eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la perseverancia. Entonces, yo estaba estudiando un poco esta segunda parte y decía, bueno, la perseverancia, lo mismo que hemos venido mirando. Entonces, ¿qué es la perseverancia? Entonces, miremos qué es perseverar. Entonces, es tener firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, ¿verdad? Entonces, eso nos da un poco más la idea, porque yo sé que todos conocemos las palabras y yo sé que todos usamos las palabras, pero a veces cuando miramos más a fondo el significado, le damos un poco más de realidad a nuestra vida. Entonces es tener firmeza y tener constancia en la manera de ser y de obrar. Entonces vamos como la vez pasada a mirar un poquito cuáles son los antónimos de esto. Entonces son la inconstancia, el incumplimiento y la indecisión. Entonces fíjate que a veces cuando uno entiende lo que no es la perseverancia, pues dice, miércoles estoy cayendo de pronto en la inconstancia, de pronto estoy cayendo en el incumplimiento, de pronto estoy cayendo en la indecisión. Entonces ahí sí nos podemos ver un poco más como involucrados en el tema. Y miremos, como siempre, a la luz de la palabra. A mí me gusta que siempre que hablamos de algo, aprendamos sobre qué dice la palabra al respecto y además nos sirve para aprender Biblia porque de verdad que necesitamos conocer mucho de la palabra de Dios. Entonces Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mire, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, lo primero que yo entendí acá y que tengo que preguntarme es si quiero volver a Egipto cuando tengo la primera dificultad.
Egipto, ¿qué representa? Egipto representa toda la vida que yo tenía antes. Egipto representa la esclavitud del pecado. Egipto representa donde yo estaba esclavo, donde yo estaba en opresión, donde el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de Faraón. Egipto representa todo eso. Entonces yo lo primero que te quiero preguntar, se supone que ya salimos de Egipto porque ahora estamos caminando con Cristo. Yo lo primero que te quiero preguntar aquí, porque ahí dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces yo lo primero que quiero que reflexionemos es si a la primera dificultad quiero volver a Egipto. Si a la primera dificultad quiero volver con los amigos de antes, volver a salir a lo que hacía antes. Si cuando de pronto estoy en soledad, lo primero que quiero hacer es buscar una relación para cubrir mi soledad, así esa relación no sea aprobada por Dios, bebé, ¿verdad? Entonces, vea, les tengo un ejemplo aquí. Imagínense un bebé que está aprendiendo a caminar. Imagínense un bebé que está aprendiendo a caminar y que a la primera dificultad se cae, se golpea, llora, ¿cierto? Pero el bebé no dice, ay no, yo no voy a volver a aprender a caminar, yo no me voy a levantar. No, el bebé se levanta, el bebé se levanta y tiene que avanzar. Y nos pasa a veces, por ejemplo, quienes han tratado de aprender a montar bicicleta, que se caen una vez, pero si no vuelven a intentarlo, entonces se quedan ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que nos preguntemos hoy es si a la primera dificultad yo de una vez arranco a volver a lo de antes, porque el caminar con Cristo no es fácil. El caminar con Cristo es de victoria, vamos siendo transformados y saldremos victoriosos, pero no es fácil. Entonces, en todo encontramos dificultades. Queremos ser mejores personas, queremos cambiar en muchas cosas, pero a la primera dificultad ya queremos volver a ser como antes. No. Entonces, esa es la primera reflexión del tema de la perseverancia. Lo segundo es que veamos, vamos a leer ahora, destruyendo el camino de regreso. Eso es lo que tenemos que hacer, destruir el camino de regreso. ¿Sí? Y vamos a estudiar lo que dice la palabra en Primera de Reyes 19:19, que es el llamamiento del profeta Eliseo. Dice, cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces, este momento es cuando Elías le hace su llamado a Eliseo. Todos nosotros somos Eliseos, hemos sido llamados ya por Dios. Lo hemos estudiado, si estamos aquí oyendo la palabra, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado para acercarnos a Dios. Entonces, Elías pasa y le tira el manto. Ese es el momento en el que es el llamado. Y veamos entonces qué dice más adelante, qué dice Reyes 19:21. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y servía. Veamos. Entonces, vea, Elías estaba arando el campo. Eliseo estaba arando el campo. Viene Elías y le hace su llamado, que es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo dice que hizo un altar. Dice que tomó los bueyes y los mató. Y dice que con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. ¿Y qué significa eso? Pues que ya no podía volver a hacer lo que estaba haciendo antes. Mató los bueyes, hizo un asado, cogió la madera del arado y con eso hizo la fogata, pues ya no podía volver a lo que estaba haciendo antes. Nosotros tenemos que destruir el camino de regreso. Tenemos que destruir el camino de regreso porque no podemos volver a como éramos antes. Mira, ahora estamos en la pandemia y hemos tratado de acercarnos mucho a Dios y hemos tenido, en este encierro hemos buscado a Dios, pero cuando pase el aislamiento no podemos volver a hacerlo de antes, no podemos volver a como estábamos antes, no podemos estar haciendo otra vez buscando las cosas de antes porque hemos crecido en la relación y las cosas de Dios, no podemos volver a lo de antes, ¿verdad? Y veamos qué nos enseña Santiago 1:12 también sobre el tema de la perseverancia. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Vea. Entonces, fíjate, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Renuncias?
Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué tipo de persona eres? ¿Vuelves a Egipto? ¿Vuelves a lo de antes? Veamos Efesios 6:18. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vea, esto habla de orar unos por otros, de orar continuamente, de no parar de orar. Y dice que oremos unos por otros. Y dice que oremos a los santos. Y recordemos que los santos no son las personas perfectas. Ser santo no significa ser perfecto, que como mucho tiempo hemos creído que ser santo es ser perfecto. No, ser santo no es ser perfecto. Hemos hablado que ser santo es quien ha sido santificado por medio de Jesús. O sea, que ha sido escogido para Dios y ha sido apartado. Y entonces ahora Dios lo ve como si no hubiera pecado, ha sido santificado. Entonces aquí dice que oremos en súplica por todos los santos. Tenemos que orar unos por otros y unos por otros. Permanecer con perseverancia. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver ya aparte de la perseverancia, entonces vamos a ver el nuevo nacimiento. Esto ya lo estudiamos, esto lo estudiamos en el estudio 51 y 52. Si no lo han visto, véanlo, porque el estudio 51 y el estudio 52 habla del nuevo nacimiento, de la nueva vida. Y esto lo vimos hace 3 semanas prácticamente. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú no has visto los dos estudios, entonces míralos. Y entonces lo primero que hablábamos en esos estudios era que necesitábamos el arrepentimiento genuino, que dice el que no naciere del agua. Necesitamos el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y lo segundo que hablábamos era que necesitábamos un cambio de naturaleza. Si no hacíamos un cambio de vida, seguíamos estando igual. Se supone que vamos a nacer de nuevo del agua y del espíritu. Entonces necesitábamos un cambio de naturaleza. ¿Ok? No me voy a detener mucho aquí porque hay dos estudios específicos para esto. Si no los has visto, porque hasta ahora te conectas o te saltaste estos, están en el estudio 51 y el 52. Perfecto. Y vamos a ver otra cosa que es muy importante que a veces no nos gusta. Y es el sufrimiento. El sufrimiento. Y vamos a leer Hechos 14:22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense que dice, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, las tribulaciones son necesarias para entrar en el reino de Dios. ¿Y qué son las tribulaciones? Pues son las pruebas, son las dificultades que vivimos, las situaciones difíciles de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Para qué sirven estas tribulaciones? ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué tengo que sufrir? Pues uno dice, pero ¿por qué tengo que pasar por estas pruebas? ¿Por qué tengo que pasar por estas dificultades? ¿Por qué tengo que enfrentar estas situaciones difíciles? Bueno, pues vamos a ver 8 puntos que nos ayudan y para qué sirven las pruebas. El primero es que las pruebas nos ayudan a fortalecer el carácter. Vea, un niño que cuando está pequeño se derrumba por problemas pequeños. Le quitan su juguete y llora. Se derrumba porque su carácter es pequeño. Necesita pasar por cosas difíciles, obviamente de acuerdo a su tamaño. Dios no nos pone a nosotros pruebas que no podamos ser capaces de superar. Él junto con la prueba pone la solución. Pero un niño, si no pasara por pruebas, entonces se va a derrumbar. Imagínense que nosotros tuviéramos el carácter de un niño pequeño, imagínense. Le viene cualquier cosita, cualquier dificultad y sienten que se derrumba. De hecho, hay algunos niños que a veces en su casa, en su formación, no tienen que pasar por dificultades y hacen berrinche. ¿Y por qué hacen berrinche los niños? Pues porque están acostumbrados a hacer lo que quieren. ¿Han visto niños que cuando se les dice que no pueden obtener lo que quieren, hacen un berrinche? Y eso es porque no pueden hacer lo que ellos quieren. No toleran el no hacer su voluntad. Entonces, es importante
que nosotros nos enfrentemos a esas cosas donde estamos en dificultad para crecer. Y estos berrinches a veces los vemos en los adultos también. Se enfadan cuando no pueden hacer su voluntad. Se ponen molestos, hablan mal, gritan, o sea, de verdad se enfadan. ¿Por qué? Y si no pueden, si no son capaces, si se enfadan cuando no pueden hacer su voluntad, yo me pregunto, ¿cómo van a hacer la voluntad de Dios? Si no son capaces de enfrentar una situación en donde no pueden hacer su voluntad, ¿cómo pueden hacer la voluntad de Dios? Porque tienen que poner primero la voluntad de Dios por encima de la de ellos. Entonces, cuando una persona es así, necesita ser tratada con tribulaciones y pruebas para poder cambiar. Entonces necesitamos las pruebas para fortalecer nuestro carácter. Mira, alguna vez leí sobre un experimento que había en un domo. Hicieron un domo, hicieron un experimento para ver cómo podía crecer una familia aislada del mundo y entonces pusieron plantas y tal y varias familias ahí y tal, perfecto. Y ahí vivieron por meses dentro del domo. Parece una serie que hay de televisión, pero esta no, esta es en serio. Y entonces después el experimento fracasó y quitaron el domo, perfecto. Y vieron que con pequeñas brisa, con una pequeña brisa, con pequeños vientos, las palmeras se caían. Las palmeras se caían porque resulta que como la palmera creció sin vientos y sin resistencia, la palmera no echó raíces profundas. Nosotros necesitamos echar raíces profundas para poder sostenernos a través de las dificultades. Necesitamos tener raíces profundas para que cuando vengan los problemas estemos bien cimentados. ¿Sí? ¿Cuántos adolescentes de pronto no se quieren quitar la vida porque pasan una decepción, porque están en un problema, porque sienten y ya se quieren quitar la vida? No tienen la capacidad de enfrentar la frustración, no tienen la capacidad de enfrentar los problemas. Entonces, lo primero, necesitamos fortalecer el carácter. Perfecto. Lo segundo, nos sirven las tribulaciones para evidenciar nuestras grietas, las propias. Identificarnos los malos comportamientos, la queja, las reacciones explosivas que tenemos, los deseos de venganza, las envidias, el mal humor, la ironía, porque cuando todo va bien, somos angelitos de Dios. Cuando todo va bien, ¿quién no se comporta bien? Pero cuando viene la tribulación, empiezan a salir esos malos comportamientos. Y entonces, ¿para qué sirve la tribulación? Para que nosotros nos demos cuenta, para que nos demos cuenta de esas grietas que tenemos en nuestro carácter. Viene un problema, nos quedamos solos y no somos capaces de soportar la soledad. Tenemos problemas de soledad, tenemos problemas, necesitamos siempre una compañía. Y esas pruebas nos evidencian las cosas. ¿Sí? Miremos Apocalipsis 3:18, ¿qué nos dice al respecto? Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y corilio para ungir tus ojos para que puedas ver. Vea, es importante necesitamos entender aquí mientras estamos en la tierra, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras grietas, para que no se manifieste la vergüenza de nuestra desnudez cuando lleguemos delante de Dios. Y por eso dice que tenemos que comprar corilio para ungir nuestros ojos para que podamos ver. O sea, para que efectivamente podamos darnos cuenta, para que podamos evidenciar. Mire, cuando ustedes estén en medio de una tribulación, cuando ustedes estén en medio de una prueba, lo mejor que pueden hacer es mirar cómo reaccionan. Porque ahí es donde uno se da cuenta las deficiencias que tenemos en nuestro propio carácter. Entonces, para eso nos sirven, importantísimo. Perfecto. La vez pasada y esta estamos aquí dándonos palo. Pero eso es lo importante porque necesitamos crecer nosotros como personas. La tercera razón por la que enfrentamos pruebas y tribulaciones es porque necesitamos sensibilizar el corazón endurecido. ¿Y qué es esto? Pues necesitamos tener empatía con quienes pasan por lo mismo, las personas que pasan por la misma dificultad. Quitarnos ese corazón duro que tenemos. Miremos qué nos enseña Ezequiel. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo.
Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos endureciendo. Nos vamos endureciendo con los golpes de la vida, nos vamos volviendo insensibles. Necesitamos volver a sensibilizar nuestro corazón. Mire, en estos días, es curioso, pero en estos días, no sé si saben, la situación de Arequipa está muy compleja. Arequipa es una ciudad como Bucaramanga, de 1 millón de habitantes, y hemos llegado un poco, hemos superado los 50.000 contagios. Estamos en una situación muy compleja. Y en estos días, yo a través del WhatsApp compartí la situación del COVID aquí en Arequipa y les pedí ayuda en oración y les dije que estábamos en una situación compleja porque lo estoy viviendo. Tengo gente que conozco, muchas personas alrededor, los hospitales están saturados, la gente no tiene cómo comprar el oxígeno, la gente duerme en la calle. O sea, estábamos en una situación muy compleja. Y entonces yo les compartí a algunos por WhatsApp para que por favor nos ayudaran a orar, que por favor se conectaran. Y mire, imagino que casi ninguno oró. Leyeron el mensaje y casi ninguno se conmovió, casi ninguno se sensibilizó con el problema. Yo pienso que casi ninguno sintió esa tristeza y ese dolor que de pronto yo como lo estoy viviendo acá lo puedo sentir. Y muy pocos se solidarizaron. Muy pocos por lo menos me mandaron un mensaje, sí, terrible, que está terrible, Dios mío, ayúdanos. Algunos, pocos. De todos los que le mandé el mensaje, pocos me respondieron un mensaje. ¿Y sabe qué? Muchos leyeron el mensaje y ni siquiera contestaron. Ni siquiera mandaron un mensaje, uy, Julio, eso está terrible, vamos a pedirle a Dios. Ni siquiera o sea, totalmente insensibles. Es más, creo que otros ni leyeron el mensaje. ¿Sí? Entonces, necesitamos las pruebas para sensibilizarnos. Entonces yo te pregunto hoy, ¿necesitas tribulación para cambiar tu corazón? Necesitas tribulación para cambiar tu corazón porque tienes un corazón duro en este momento, porque cuando te toca a ti o le toca a alguien cercano tuyo o le toca a alguien a quien tú amas, ahí sí cambias y te vuelves sensible. Entonces a veces necesitamos pasar por tribulaciones para cambiar ese corazón que tenemos así de duro. Cuarto, las tribulaciones nos sirven para volvernos a Dios, para derribar argumentos en contra de Dios, corregir cuando vamos por el mal camino. Y a veces Dios permite por amor. O yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven a su hijo caminando hacia un abismo, ¿lo dejan caminar? O si ustedes ven a un niño que va a echarse el agua caliente de una olla, ¿lo dejan o lo reprenden? A veces necesitamos las tribulaciones para volvernos al camino de Dios porque nos hemos desviado y vamos por el camino incorrecto. ¿Sí? Leamos qué nos dice Zacarías. Zacarías 13, el 8 y 9 dice, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, dos partes perecerán, pero la tercera quedará en ella y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo y dirá, el Señor es mi Dios. Mire, a veces necesitamos que nos metan al fuego para poder volvernos a Dios. Y entonces es necesario. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? ¿Cuántas personas no hemos venido hablándoles de Dios hace mucho tiempo? Y solo en esta situación y cuando los toca, ahí sí, pero Dios lo permite por amor, porque la gente a veces somos como necios. Dice la palabra que somos como el burro o el caballo, que necesitamos que nos pongan freno para movernos para donde debemos irnos. Y mire, la quinta, acabamos de leer que nos refina como la plata y nos prueba como el oro. Necesitamos quitar esas impurezas. Y miren, en el proceso de refinación salen las impurezas. Al retirar las impurezas, el oro se vuelve cada vez más valioso. ¿Sí? Veamos ahí en la figura que acabo de poner, las impurezas no se quitan porque sí, las impurezas se quitan con fuego. Y duele y no nos gusta y el oro se tiene que derretir, pero las impurezas empiezan a salir en la parte de arriba.
Y entonces se refina y se refina y se va quitando y el oro se vuelve más valioso cada vez porque se le va quitando la parte de las impurezas, pero si no se hace eso, ¿cómo le quitamos las impurezas? Lo mismo hace Dios con nosotros, ¿verdad? Si fuéramos negociantes de oro, ¿compraríamos un oro lleno de impurezas? No. Entre menos impurezas, más valioso, ¿verdad? Entonces ya vamos entendiendo por qué las tribulaciones y por qué las necesitamos para entrar en el reino de Dios. Número 6, para santificarnos. Necesitamos dejar las malas costumbres. Necesitamos dejar esas malas costumbres. Veamos Daniel. Daniel 11:35 dice, también algunos de los entendidos caerán. Algunos de los entendidos, no habla de los que no entienden, de los entendidos, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Fíjate, para que sean purificados y emblanquecidos, o sea, para poder santificarnos, porque las pruebas nos ayudan a santificarnos, a ser purificados, emblanquecidos, para que se nos quite toda esa mugre que tenemos encima. Perfecto. Séptimo, para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué fortalecer nuestra fe? Porque en medio de la prueba, cuando estamos metidos en el fuego, cuando estamos metidos en la prueba, vemos la mano de Dios ayudándonos. Y yo se los puedo asegurar, no hay nadie que haya pasado por una prueba que no haya visto la mano de Dios. Entonces eso te fortalece la fe, porque tú ves. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque en medio de la prueba pudo conocer realmente a Dios. ¿Cierto? Entonces las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Acuérdense de los discípulos que van en la barca y ellos van en la barca y se desata toda una tormenta y están ahí que en la prueba solos cuando viene Jesús y llega y calma los vientos y genial, qué bien. En la prueba nos fortalecemos en nuestra fe. Miremos qué nos dice Primera de Pedro. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando pasamos la prueba, damos alabanza y gloria a Dios, porque vimos la mano de Dios en ahí. Vimos la mano de Dios en la dificultad. Perfecto. Y la octava dice que las pruebas y las tribulaciones nos llevan a lugares de abundancia. Siempre nos llevan a un nuevo nivel. Nos llevan a un nuevo nivel de conquista, porque aumentamos la fe, porque ya conocemos más a Dios y entonces podemos llegar a otro nivel. Podemos llegar a otro nivel en las finanzas, podemos llegar a otro nivel en las relaciones, podemos llegar a otro nivel en el ministerio. Necesitamos las pruebas. Veamos qué nos enseñan los Salmos 66, 10 y 12. Dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres, sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Después de la prueba viene el lugar de abundancia. Después de la prueba viene el lugar de la bendición. Después de la prueba viene todo lo bueno. Entonces, hagamos una pequeña reflexión aquí de las tribulaciones. Lo primero es, ¿con qué actitud enfrentas tú las tribulaciones? ¿Eres de las personas que se quedan en el ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O eres de las personas que entiende para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Deja el por qué y empieza a hablar de para qué. Lo segundo, ¿estás dispuesto a corregir las grietas en tu carácter? Porque déjame decirte algo, muchas veces nos excusamos de las cosas malas que nos pasaron y nadie puede evitar que nos pasen cosas malas en la vida. Está bien, pero es tu responsabilidad dejar de culpar a otros porque se queden en tu vida. Sí, está bien, fui herido. Sí, está bien, esto me creó una grieta, pero es tu responsabilidad que no se quede esa grieta durante toda la vida. Tienes que, por ejemplo, si te hirieron, tienes que perdonar y no permitir la amargura. Entonces, encuentras las grietas de tu carácter, pero tienes que corregirlas. Porque muchas personas, no, es que yo soy así, yo toda la vida he sido así, entonces no va a cambiar. Bueno, pues no estás dispuesto a corregir tus grietas, ¿verdad?
Mire, en algún momento yo me di cuenta que algunas personas se afectan porque otros no los llaman. Otras personas no les importa que no los llamen. Entonces el problema es de los que no los llaman. Yo veía, pero ¿por qué a este es la misma acción? Es la misma acción externa. No llamo, no llamo, no llamo. ¿Y por qué hay unos que se afectan? Porque no los llaman. Porque la grieta está en uno. Uno siempre tiene que mirarse hacia adentro. La grieta está en uno. Si yo me afecto porque no me llaman, es porque yo tengo una grieta. El del lado no se afecta, está tranquilo. Perfecto. Bueno, lo siguiente, ¿tienes un corazón sensible o estás insensible? Pues acabamos de verlo, ¿no? Cuidado con los corazones insensibles. Si te está pasando, pídele a Dios que te ayude, porque te van a poner por el fuego, te van a poner en la tribulación para quitar ese corazón de piedra que tienes, ¿verdad? Y por último, si ya identificaste tus impurezas, aprovechen el tiempo de la prueba para darse cuenta de que las impurezas que tenemos. Perfecto. Vamos a hablar ahora de que el reino de los cielos es para los que caminan en fe y amor, para los que caminan en fe y en amor. Entonces, Santiago 2.5 nos enseña, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Mira, entonces lo primero que yo veo es que habla de ser ricos en fe. ¿Verdad? Tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a caminar en fe, tenemos que ser ricos en fe, ser como niños. Acuérdense que la palabra dice que sean como niños. Yo siempre lo he dicho, el ejemplo con mi hija, si mi hija me pide, papá, ¿me llevas el sábado al cine? Y yo le digo, sí, mi amor, y ella me cree, no está el martes. Ay, mi papá, ¿será que ya compró las boletas? No está el miércoles que está lloviendo. Ay, pero está lloviendo. Mi papá, ¿será que no puede manejar bajo la lluvia? Ah, no, no está preocupada. El temor es el final de la fe. No podemos decir que tenemos fe cuando tenemos miedo, cuando estamos preocupados. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El temor es el final de la fe y el principio de la fe es el final del temor. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Entonces dice que tenemos que ser ricos en fe. Lo segundo que dice es que somos herederos del reino. ¿Y quiénes son los herederos del reino? Ahí dice que los que le aman son herederos del reino. ¿Y amar qué es? Pues amar es pasar tiempo con él, anhelar sus cosas, estar en obediencia, tener ese agradecimiento. Todas esas cosas son amar. Entonces tenemos que aprender a caminar en fe y en amor. Tenemos que aprender a caminar en fe y en amor. Y ahora hagamos una pequeña reflexión sobre esto. Entonces yo te pregunto ahora, ¿cómo está tu fe? Porque si estás viviendo preocupado todos los días, pues déjame decirte que no estás caminando en fe. No estás caminando en fe, te estás engañando. Sí, yo creo, pero vivo preocupado, vivo haciendo las cosas yo, vivo tratando de hacer, ayudarle a Dios, entonces venga, yo le doy una manito a Dios para que de pronto Dios no es capaz de hacerlo y yo le ayudo. No, y los otros, ¿amas realmente a Dios? ¿Lo estás poniendo en el primer lugar? ¿Está Dios en el primer lugar de tu corazón? ¿O no tienes tiempo para las cosas de Dios? ¿Verdad? Bueno, perfecto. Entonces, esto, ¿qué? El reino de los cielos, ¿de quién es? Entonces dice que de ellos es el reino de los cielos, acabamos de ver. ¿De quiénes? De los humildes, de los que son íntegros, de los que son compasivos, de los que perseveran, de los que han nacido de nuevo, de los que han pasado por sufrimiento y tribulaciones y de los que caminan en fe y amor. Y entonces pregúntate, ¿estoy? ¿Estoy yo ahí incluido en estas categorías? Es importante que nos preguntemos estas cosas. Estas palabras y estas enseñanzas y estos estudios son para eso, para reflexionar sobre nosotros. ¿Estoy en esos o me falta? Si me faltan varios, pues tengo que meterme más en oración, pedirle a Dios que me ayude para pasar por estas cosas y poder caminar en fe, poder caminar en amor, tener algunas tribulaciones que me ayuden a crecer, que me ayuden a cambiar mi carácter, tener la integridad, ayudarme con la humildad. Cojan y hagan de verdad un análisis interno de su carácter, así como yo lo estoy haciendo, porque tenemos mucho para cambiar. Pero a veces nos creemos buenos y que no necesitamos de Dios. Y fíjense que con lo que les acabo de decir, muchos nos rajamos del examen. O sea, sí necesitamos de Dios. Sí necesitamos de Dios para cambiar, sí necesitamos de Dios para ser mejores, porque creemos que ser malos
es solo cuando matamos o hacemos cosas terribles. No, mire, hoy no hemos hablado de ninguna cosa terrible ni la vez pasada, pero todas estas cosas van en contra de Dios. Todo lo que no se alinea con Dios está en contra de Dios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vimos 3 puntos, vamos a ver el cuarto punto. Entonces, el reino de los cielos, ¿qué es? Es un reino con poder. Es un reino con poder. ¿Se acuerdan al principio cuando les dije que hablaba de poder, que lo íbamos a ver al final? Pues aquí lo vamos a ver. El reino de los cielos es un reino con poder, ¿verdad? Y veamos para qué poder o en qué se presenta el poder. Lo primero, pues es para brindar protección, ¿verdad? Pensemos un poquito en la época medieval, en los reyes de todas estas historias que vemos de la época medieval. ¿Qué ofrecían estos reyes a su pueblo? Ofrecían protección. Ofrecían protección de que vinieran otros reyes de otros lados a hacerles daño y entonces ofrecían protección y por eso se sometían a su reinado, ¿verdad? Miremos qué nos enseña hoy, ahora que está de moda el Salmo 91, el Salmo de la protección. Perfecto, leámoslo, porque es una palabra poderosísima. Salmo 91 del 1 al 7, es mucho más largo, pero solo traje los primeros 7. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, y si ven que resalte habita, y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Es un salmo hermoso, es un salmo, es una promesa muy hermosa que nos dice y nos habla de la protección que tenemos. Pero he visto y he escuchado mucho, ahora con todo este tema de la pandemia y todo el coronavirus, que la gente, todo el mundo piensa que porque publican este salmo o porque lo dicen con la boca, ya, siempre, todas las promesas de Dios tienen unos condicionantes y quiero que analicemos esto, porque ahí dice, yo les pregunto, ¿quién no quiere esto en estos tiempos? ¿Quién no quiere declarar el Salmo 91? Todos queremos declarar el Salmo 91 porque dice específicamente que la peste, que caerán 1000 y caerán 10.000 y a mí no me tocará la mortandad. Todos queremos declararlo, pero miren algo clave que dice. Dice, el que habita al abrigo, o sea, se necesita habitar. ¿Y qué es habitar? Ocupar una persona, una casa u otro lugar y vivir en él. Entonces, si tú vas a la iglesia 30 minutos a la semana, si tú habitas 1 hora a la semana en las cosas de Dios, pues perdóname, pero no estás habitando, eres un visitante, no habitas. Cuando uno le piden la dirección, ¿usted dónde habita? ¿Dónde vive? No, yo vivo en tal dirección, tal la Lomada, Chayapampa, lo que sea. Ah, ahí vivo, ahí es donde paso mis días. Entonces, el que habita al abrigo tiene todo lo que acabamos de leer, pero para habitar no es 30 minutos a la semana, porque entonces soy un huésped, soy un visitante. Entonces, cuando yo lo declaro, a mí no me aplica. Cuidado con eso, ¿verdad? Y luego dice, el que se acoge a la sombra del omnipotente. Me acojo a la sombra. ¿Qué es la sombra? Pues si yo estoy aquí y alguien está ahí y me genera sombra, yo me paro al lado de la sombra, ¿verdad? Pero me muevo con la sombra. Si Dios se mueve para allá, yo me muevo. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, dice que la nube de día se movía y el pueblo tenía que moverse. Entonces yo me muevo con la sombra, me muevo, me acojo a la sombra del omnipotente o yo voy para donde yo quiero. Ah, no, la sombra va para allá, pero yo tomo mis propias decisiones y yo voy para el otro lado. Ojo, me estoy acogiendo a la sombra porque esas son las condiciones, ¿verdad? Yo voy para donde yo quiero, se los voy a poner otra vez.
el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente. Mire que también dice que cuando le dice, tú eres mi esperanza, el castillo en el que pongo mi confianza. Tiene unos condicionantes. Lo que pasa es que a veces se nos olvida mirar los condicionantes. Entonces, brindar protección, perfecto. Vamos a ver la segunda. ¿Para qué el poder del reino de Dios? Entonces, el segundo, para destruir toda obra del enemigo, para triunfar sobre toda maldad, para erradicar la maldad, para construir un reino bueno y constituirlo aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Daniel 2:44? Dice, sin embargo, en esos días el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será él quien destruya a los otros reinos. Mire, clarísimo. Entonces, necesitamos el reino de Dios, porque el reino de Dios ayuda a vencer y destruir todas las obras del enemigo. Ese es el poder, destruir todas las obras del enemigo, ¿verdad? Y fijémonos en el número 3, dice, poder para ser eterno. Acuérdense que ahorita leímos que un rey reinará para siempre, para ser eterno. Y entonces yo siempre les hago esta pregunta porque me parece que a veces nunca pensamos en la eternidad. ¿Cuántos años vivimos? ¿Cuántos años vivimos? 100 años. ¿Cuántos me quedan? Tengo 51, me quedan, no sé, 40 y algo, 50 años me quedan. Estoy contento con eso, estoy contento, es mucho. Entonces, imagínense que yo les dijera ahora a cada uno de ustedes, les hago un ofrecimiento y les digo, vea, Señor, le voy a dar riqueza, le voy a dar paz, le voy a dar tranquilidad y le voy a dar alegría por los 60 años de vida que le quedan. ¿Usted estaría contento con eso? Porque ¿se dan cuenta de lo rápido que pasa el tiempo? De lo rápido que pasa el tiempo. O sea, mi papá cuando cumplió 50 años me dijo, mi hijo, para mí el tiempo ha pasado tan rápido. Yo cerré los ojos y abrí los ojos y ya tengo 50. Y yo tenía como 25 y le dije, papá, sí es exagerado. Y me parecía que me faltaban 25 para llegar a los 50. Y llegué a los 50 el año pasado. El tiempo pasa volando. El tiempo pasa muy rápido. Entonces, si yo te digo, mira, te voy a dar riqueza, te voy a dar paz, te voy a dar tranquilidad, pero solo por 60 años, ¿tú estarías contento con eso? Bueno, ya miraré cuando pasen los 60 años y voy a vivir en todo lo contrario. ¿Estarías contento con que el reino no fuera eterno? Sí, yo siempre lo he dicho, pensemos en los apóstoles que vivieron con Jesús. Hace 2000 años murieron o 1980 años o 1950 años, y llevan 1950 años viviendo en prosperidad, en riqueza, en paz, en tranquilidad, en todo lo que estudiamos la semana pasada, que es el reino. Entonces, ¿qué tal que no fuera eterno? A veces ponemos la mirada en las cosas que son temporales y porque pasan y porque faltan 50 años nos parece que eso es mucho. Pues yo les digo que 50 años no es nada, de verdad, no es nada. ¿Verdad? Acuérdense, el éxodo de Moisés ocurrió 1450 años antes de Cristo. O sea, todos ellos llevan 3500 años en el cielo, en el reino. Entonces tenemos que pensar un poquitico en la eternidad. Para eso es muy importante en el reino de Dios, que es eterno. Perfecto. Cuarto punto, ¿para qué sirve el poder del reino de Dios? Para crear en perfección, para crear cosas nuevas y cosas maravillosas. Miremos qué nos enseña Romanos 1:20. Dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Fíjense. O sea, no hay ninguna excusa para no conocer a Dios. Y yo les pregunto, ¿cuántos años lleva de crearse la naturaleza? ¿Cuántos años lleva? Nos podemos sentar a admirar la naturaleza en lo que tiene que ver con la creación de la perfección, el ciclo del agua. ¿Cuántos años hay agua? Que otra cosa es que nosotros estemos destruyendo las fuentes de agua, pero el agua es un ciclo y perdura y es una perfección de lo que Dios creó en la eternidad, porque ¿hace cuánto están los ciclos del agua?
Se evapora, se pone en la nube, va, llueve, se vuelve río, llega al mar, se evapora. Hay un ciclo para, o sea, hay una perfección. Los árboles, cómo se reproducen los árboles, que viene la abejita, se unta, no, tata, y va y lleva y distribuye y crea de nuevo, o sea, su integración con los insectos, los mares, cómo están los mares, que las olas, que la marea, que los ecosistemas, cómo interactúa todo. La perfección del sistema solar, por ejemplo, la ubicación de los planetas, la distancia perfecta para que en la Tierra haya vida, el ciclo del Sol y la Luna. No es que le quedó medio desatinado y entonces el Sol ahora ya no sale sino 6 horas. No, el Sol sale las horas que tiene que salir y siempre sale porque hay una perfección. Entonces el poder de Dios está en poder crear cosas perfectas. ¿Y tú crees que en el reino de Dios no te van a dar lo mejor, lo perfecto? Si aquí estamos en la tierra y es todo creado perfecto, el hombre ha hecho todo que esté corrupto, pero la creación de Dios es perfecta. Entonces imagínate el poder de Dios para crear estas cosas perfectas. Quinto punto, para traer salvación, para cambiar nuestra vida por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Veamos qué nos enseña Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Hay poder en el Evangelio para traer salvación porque las personas a través del Evangelio creen y son salvas. Entonces es muy importante. Mira el poder que tiene. Sexto punto, para sanar enfermos. Jesús sanaba por todos lados, donde iba. Y nos entregó a nosotros esa autoridad aquí en la tierra para sanar enfermos. Pero Jesús tenía el poder del reino para sanar a los enfermos, para poner la oreja de los sacerdotes, cuando Pedro cogió esa cola de espada y se la voló, para ponerle un ojo del barro que Dios estaba mirando y decía que Dios usa los mismos ciclos. Cuando Dios convierte el agua en vino, no está violando ninguna de las leyes de la naturaleza, él lo que está haciendo es acelerando las leyes, porque la planta toma agua de la tierra y en su proceso lo produce en uva y de ahí sale el vino. Y Dios lo que hace, Jesús lo que hizo fue acelerar todo ese proceso. Cuando le pone del barro, le pone los ojos a la persona, al ciego, pues él lo que hace es del barro fue tomado el hombre y de ahí fue formado y de ahí le puso el ojo. O sea, tiene poder para traer salvación, tiene poder para traer sanación. Veamos qué nos enseña Lucas 5:15. Dice, y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Jesús tenía el poder para sanar y nos dio autoridad a nosotros para sanar y hemos visto sanaciones. Hemos visto sanaciones en personas que conocemos, han tenido su sanación. Y séptimo punto, ¿para qué? Para vencer la muerte. Jesús resucitó y tiene vida eterna, para que nosotros podamos tener vida eterna, para vencer la muerte, porque vivíamos en temor con la muerte. Y ahora cuando creemos en Jesús, ya sabemos que Él venció la muerte y sabemos que nosotros también vamos a vencer. ¿Qué nos enseña ahí Colosenses 2:12? Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Espectacular para salir y levantarnos de los muertos. Entonces, ¿qué enseñanza me deja todo esto? Que Dios es todopoderoso. Su reino, que Dios tiene mucho poder. Y a veces no confiamos ni siquiera en el poder de Dios. Ni siquiera vamos a buscarlo para pedir su ayuda. Y yo solo lo que tengo aquí para decir es, gracias Dios por lo que tú eres, no por lo que haces, por lo que tú eres. Gracias porque eres todopoderoso. ¿Y quién no quiere tener un rey así que es todopoderoso? ¿Y quién no quiere entregar su vida a alguien que es todopoderoso? Porque uno ve toda la grandeza y todo lo que puede hacer. ¿Acaso creen que Dios no puede cumplir sus sueños? ¿Acaso creen que Dios no puede? Yo le digo, a veces le digo a Jesús, bueno, yo cuando esté en el cielo quiero una cabaña enfrente del mar con las olas. O sea,
¿Acaso no puede ser ese mi paraíso? ¿Le quedará algo difícil a Dios en donde yo pueda vivir con todo esto y todo ese poder que Él tiene? No, ¿verdad? Entonces, esto quería compartirles el día de hoy. Me parece muy importante que nosotros entendamos todas estas cosas del reino de Dios, porque a veces, no sé, me parece que no hemos comprendido la magnitud de todas las cosas del reino. Entonces quiero que hagamos la reflexión, cerremos nuestros ojos, vamos a orar un momento, le vamos a decir, Jesús, perdóname. Perdóname porque probablemente he caído en esa inconstancia, Señor. Hoy quiero comprometerme contigo en la oración. Hoy perdóname porque no he sido perseverante, porque he cambiado de opinión. De pronto he sido como las olas del mar que van y vienen. Señor, perdóname que de pronto me he quejado dentro de las pruebas. Ahora puedo entender que las pruebas son por mi bien. Quito de mi vocabulario el por qué. Y ahora te pido que me muestres el para qué de cada prueba. Te pido que me refines como el oro para poder ser mejor y no avergonzarme cuando esté delante tuyo. Señor, perdóname por mi falta de fe. Perdóname, Dios, porque en los momentos difíciles he perdido la fe. Quiero oír más tu palabra porque entiendo que la fe viene por el oír. Necesito llenarme de fe. Quiero aceptar ese reto de leer la palabra. Quiero ser más constante y no permitir que el temor entre a mi vida, Señor. Hoy te pido, hoy quiero habitar a tu abrigo, Dios. Hoy quiero habitar a tu abrigo. Quiero acogerme a tu sombra, Señor. Quiero que seas mi castillo. Ayúdame, Dios, a estar contigo, a habitar contigo, Señor. Quiero que seas mi castillo, mi esperanza, mi protección, Dios. Dios, te doy gracias por salvarme. Y te alabo por lo que tú eres. No por lo que haces por mi vida, sino por lo que tú eres. Amoroso, misericordioso, todopoderoso. Y te doy gracias por tener un reino como el que tienes para mí. Y te doy gracias, Jesús, porque sin ti no podría entrar en ese reino. Hoy te alabo y te exalto, Jesús, porque gracias a tu sacrificio yo tengo acceso a este reino, porque no es por mis obras, porque soy un pecador. Pero gracias a ti, Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Jesús, gracias porque ahora tengo acceso a ese reino. Te bendigo, Jesús. Bueno, quería compartirles este tema el día de hoy. Como siempre, nuestras redes sociales, ya lo vieron al principio, estamos con el reto de la lectura. Si no has empezado a leer la palabra, tienes que leer la palabra, tienes que conocer, necesitas que Dios te hable directamente. Y los que ya lo están haciendo necesitan crecer y avanzar. No lo hagan una vez cada 10 días porque no están habitando. Acuérdense del habitar. Todas las promesas de Dios tienen un condicionante. Las cosas siempre tienen un condicionante, siempre tienen un precio. Aún lo que es gratis tiene un precio. Nosotros tenemos la salvación gratis, pero porque alguien pagó un precio. Jesús pagó un precio. Cuando te dan algo gratis, alguien pagó para que esa cosa fuera gratis para ti. Entonces, paga el precio para poder crecer en tu relación con Dios. ¿Perfecto? Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días con un nuevo tema.